Gloria a Dios, vamos a darle al Señor un aplauso. Es bueno estar juntos otra vez en la casa de Dios. Pueden tomar asiento. Estamos mirando, estamos a la armonía de los evangelios, estamos mirando, estamos en este momento en una transición en los evangelios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un mejor pacto, amén, establecido sobre de mejores promesas. Y lo que estamos viendo aquí, al punto, ya acaba de nacer Juan el Bautista, y estamos bien cerca ahora del nacimiento de Jesús, el Mesías a la tierra, y lo que estamos empezando a ver es el mover del Espíritu Santo de Dios, más y más, amén, más y más. Cuando Jesús está a punto de venir la primera vez y la segunda vez, eso lo estamos viviendo ahora, está a punto de regresar, estamos viendo el Espíritu Santo hacer mucho en medio de nosotros y queremos darle siempre la bienvenida al Espíritu Santo, amén, que Él haga en nosotros y por medio de nosotros lo que Dios quiere, su voluntad para su gloria. Estamos en Lucas 1:67, Lucas 1:67, y es la introducción a la profecía de Zacarías, que dio Zacarías, esta profecía tan poderosa. Y dice en el 1:67, y Zacarías su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, amén. Y vemos esta manifestación más y más seguido ahora en este momento antes de la primera venida de Jesús del Espíritu Santo. Si nos recordamos, Lucas 1:41 estaba hablando que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El momento que María vino a su puerta, María embarazada con el Mesías y ella embarazada con Juan el Bautista, el momento que Elizabeth la vio, fue llena del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Eso es lo que estamos viendo cuando el momento que viene se va a manifestar Jesús. Vemos más movimiento del Espíritu Santo y más profecía, porque dice en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y conocemos los versículos que dicen que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos enseña las cosas que están por venir. Amén. Eso es lo que estamos viendo aquí en el Evangelio de Lucas. Entonces, habíamos hablado que en esta transición, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre de los especiales, los reyes, sacerdotes, los profetas, el momento que ellos lo necesitaban para cumplir la obra de Dios. Pero ahora es el momento que va a entrar la gracia de Dios, el mejor pacto, que la llenura y el bautismo del Espíritu Santo es para todos creyentes. Amén. Por fe en Cristo podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Es para todos los que creen. Gloria a Dios, es un mejor pacto. Amén, es un mejor pacto, mejores promesas. Pero es tan poderoso Dios, como que me está como que dando aún más y más revelación de nuestra necesidad por el Espíritu Santo. No nos podemos olvidar del Espíritu Santo. No nos podemos olvidar que lo necesitamos, que somos 100% dependientes en el Espíritu Santo, que nada lo podemos hacer solo. En nuestras fuerzas, nuestra carne, nuestras propias habilidades, necesitamos la unción
unción, el poder, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y no lo podemos olvidar. Amén. Y aún en el Antiguo Testamento, miren en Números, por ejemplo, en la vida de Moisés, Números 11:17. Números 11:17. 11:17. En la vida de Moisés, Dios ungió a Moisés. Él lo usó grandemente a Moisés. Dios usó a Moisés para hacer los milagros, todo que vieron para liberar a Israel, a Israel de egipcio. Lo usó grandemente, pero el secreto y la razón, su habilidad vino de la unción del Espíritu Santo. Él tenía que tratar con esta nación, amén, que era terca, que era rebelde, que era incrédula, y él tuvo que juzgar a esa nación, y fue un trabajo inmenso y grandísimo y pesado, y la única manera que lo pudo hacer era con la ayuda del Espíritu Santo. Y después de un tiempo aún el pueblo creció tanto que necesitaba ayuda, y los que lo iban a ayudar, ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. Miren aquí en Números 11:17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo. Qué hermoso. Dios desciende y habla con Moisés cara a cara. Amén. Eso es hermoso, y eso solo pasaba con él en el Antiguo Testamento. Pero ahora, debajo del nuevo pacto, amén, Dios habita en nosotros siempre, y él habla con nosotros y nosotros con él a todo momento. Amén. Tenemos acceso al trono, a poder tener esta intimidad con Dios. Eso fue algo especial, aún más especial ahora para nosotros. Y dice: y tomaré, Dios le dice a Moisés, y tomaré del Espíritu que está en ti. Ahí se ve, él tenía el Espíritu Santo, y lo pondré en ellos, todos los ayudantes que lo iban a ayudar a juzgar el pueblo, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aleluya. Amén. Dile a alguien: te necesito. Y todos necesitamos esa ayuda. Todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos el Espíritu Santo, y todos, amén, estamos avanzando al reino de Dios juntos. Amén. Gloria a Dios, pero necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Miren en Samuel 10:5. Otro ejemplo, Samuel hablándole al Saúl antes que Saúl fue hecho rey, preparándolo. 1 Samuel 10:5 dice: de ahí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio y pandero y flauta y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Aleluya. Serás mudado en otro hombre. El Espíritu Santo iba a venir sobre de Saúl y iba a ser transformado. Una persona completamente distinta. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo que él iba a necesitar para reinar sobre de Israel, ser el primer rey. Y esas palabras siempre me impresionan. Serás mudado en otro hombre. Amén. Yo aún
todo lo bueno que hacemos como hijos y hijas de Dios es solo por la unción del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y porque uno se mira, hay veces que nos miramos a nosotros mismos en la carne y pensamos, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, pero se nos olvida la unción del Espíritu Santo. Con la unción del Espíritu Santo nada es imposible. Amén. Dios usa nuestras vidas. Aún me miro a mí misma. Ustedes no saben que, how do you say shy? Penosa que yo soy. Yo no, tímida y penosa. En la secundaria me pusieron en una clase de hablar en público y yo la cuité. No había manera que yo iba a hablar. Mis rodillas temblaban, mis manos sudaban y como que me iba a desmayar. No había manera. Yo huí de esa clase. No había manera que yo iba a poder hablar en frente de nadie. Y yo les digo, soy tímida y les digo, hay personas en la iglesia y me dicen, ay, no es posible. Y yo les digo, no saben, no entienden. Yo prefiero estar atrás, que no hable con nadie, nada más dando la comida o limpiando el baño, que no tenga que hablar en público. Eso se me hace fácil. Pero el hecho que uno está aquí es prueba que hay un Espíritu Santo. Es prueba, y les digo de verdad y sinceramente, porque es como que Dios te pone la palabra en el corazón y viene el Espíritu Santo y es como fuego y hay que hablar, hay que decir, ¿verdad? No podemos quedarlo, hay que hablarlo, porque es Dios, no es nosotros, amén. Y así es, Dios los transforma en otro hombre por completo, amén, gloria a Dios. Y miren en Miqueas, en Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. Es solo Dios. Dígale a alguien, solo Dios. Solo el Espíritu Santo. Él nos transforma, nos hace nueva criatura y nos hace criatura transformada. Completamente otra persona que es todo Él y es todo su poder por el Espíritu Santo. Miqueas 3:8, el profeta, él dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Hay gente que a lo mejor dice, ay, qué orgulloso, ¿cómo puede decir eso? Pero eso es lo opuesto del orgullo. Eso es la humildad. Reconocer, no soy yo, soy lleno del poder del Espíritu Santo. Reconocer que no somos nosotros que podemos hacer esto o lo otro, es solamente por el Espíritu Santo. Y él necesitaba ese espíritu de poder, de juicio y de fuerza, porque imagínate, Dios lo llamó a ir y enfrentar este pueblo de Israel completamente rebelde, completamente cabeza dura, ¿verdad? Completamente en contra de Dios, y él tuvo que ir y enfrentarlos y decirles la verdad con poder, con palabra ungida e inspirada, que para que esa palabra pueda penetrar sus corazones y traer convicción. Tenía que hacer el poder del Espíritu Santo, y él era humilde y lo reconoció, que no es él, es el poder del Espíritu de Jehová. Amén. Amén. So hay que, la humildad mira a Dios y se da cuenta que cualquier cosa buena que hacemos es solo porque somos ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. So miren, vamos a seguir Lucas 1:67. Lucas 1:67.
So, él empezó, Zacarías dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Lo que me impresiona tanto con esta porción de escritura es que hace un versículo, maybe 1 o 2 versículos, él había quedado mudo, no podía hablar, y porque había tenido incredulidad, ¿verdad? No le había creído las palabras del ángel. Y después él en un momento se puso, después de 9 meses de silencio, 9 meses de meditar la palabra de Dios, él en su corazón, la fe de Dios en esos 9 meses había penetrado su corazón. Y cuando él decidió ponerse de acuerdo con Dios y decir su nombre es Juan, en ese momento su boca es soltada, ¿sí? Y pudo profetizar esta profecía poderosa. Amén. En ese momento. Y eso me enseña algo tan grande, que Dios no, ¿cómo puedo decir? Él no nos culpa o no nos juzga por esos momentos de incredulidad o esos momentos que le fallamos, esos momentos de debilidad, ¿verdad? Si uno se arrepienta por esos momentos, Dios de un momento al otro nos usa poderosamente. Él no toma eso en contra de nosotros. Y eso es lo que pasó. Zacarías, su incredulidad, todo eso, pero Dios, de un momento al otro, el momento que él decidió creerle a Dios, Dios lo usó. Dios lo ungió y Dios lo usó poderosamente. Y eso, el otro ejemplo de eso que siempre me impresiona es con los discípulos en Marcos 16:14. Marcos 16:14. Ellos también, Jesús había acabado de morir en la cruz y ellos estaban encerrados en su cuartito porque tenían temor que iban a venir los romanos a crucificarlos a ellos también. Y ellos estaban ahí, vinieron las mujeres, ellas fueron las primeras que predicaron el evangelio que Jesús está vivo. Entonces vinieron, le dijeron y ellos le pensó que era ridículo lo que estaban diciendo, y después de eso Jesús se apareció y dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. De un momento al otro, primero los reprocha, los reprende, y las próximas palabras que salen de su boca están en el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso me impresiona, porque un momento incrédulos, duros de corazón. Amén. Y el próximo momento les dice: este evangelio que yo compré con mi sangre, te lo voy a confiar en tus manos, sus manos, para que lo lleves a todo el mundo. Amén. Eso me impresiona, que Dios no les dijo a los discípulos: ya ustedes no sirven, voy a encontrar otros. Amén. Voy a encontrar otros mejores. No. A ellos que les había reprochado por incredulidad, a ellos mismos los usó poderosamente. Amén. No por ellos, pero porque él sabía lo que el Espíritu Santo podía hacer con ellos. Amén. Dios ya sabía el poder del Espíritu Santo en ellos, porque miren en Salmo 103:14. Dios sabe cómo somos. Él conoce nuestras debilidades, nuestra carne como es. Así, Salmo 103 dice: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Somos solo polvo y Él lo sabe. Por eso Él no toma estas cosas en contra de nosotros. Él solo espera a alguien
que se arrepiente de sus debilidades, de sus pecados y que diga, ven Espíritu Santo, diga conmigo, ven Espíritu Santo, lléname más y más, hago lugar en mi vida para ti. Abro mi corazón, dígalo conmigo, abro mi corazón, abro mi vida, ven, lléname con tu fuego, con tu poder, usa mi vida, Señor, más y más, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. So, Él los conoce, pero y no es nosotros. Miren en Zacarías 4:6, es su espíritu sobre de nosotros. Y así fue con Zacarías y así fue con los discípulos. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no, dígalo conmigo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. So no nos podemos olvidar del Espíritu Santo, de depender en Él, depender en su unción, depender en su poder, en el nombre de Jesús, porque solo Él nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Con poder, efectivamente. Aleluya. So vamos a seguir aquí en la profecía. La profecía, el momento otra vez que Zacarías se puso de acuerdo con Dios, dijo su nombre es Juan, su boca se abrió y salió esta profecía poderosa de su boca. Y la profecía es tres cosas. La profecía es a declarar el futuro. La profecía es celebrar las alabanzas de Dios. Y la profecía es enseñar y predicar el evangelio. Amén. So, muchos piensan que la profecía solo es declarar el futuro, pero así no es. Cuando la Biblia dice, el Espíritu Santo nos enseña las cosas que están por venir. Él es el Espíritu que inspira la profecía, pero también cuando uno está adorando, alabando al Señor, eso es inspirado por el Espíritu Santo, eso es profecía. Y también cuando uno está predicando y enseñando el evangelio, la palabra de Dios, eso debajo de la unción de Dios, eso es profecía. Amén. Aun cuando la Biblia dice, yo no sé si tenemos el versículo, Paul, pero la palabra de la profecía es para edificar, exhortar y consolar. So, cuando uno está dependiendo en el Espíritu Santo, hay uno hablándole a las personas palabras que los edifican, que nos levantan, eso es una profecía. Cuando uno está exhortando, que quiere decir, exhortar, corregir, que eso es profecía, guiado por el Espíritu Santo. Y uno está dando palabras de consuelo, eso es profecía también. Es todo el Espíritu Santo nos está usando grandemente y así empezamos a ver más y más la profecía. Ahora viniendo Jesús y viniendo el Espíritu Santo en el nuevo pacto, más en todos, no solo en las personas, en ciertas personas, pero en cualquier creyente que se rinde a Dios, el Espíritu Santo nos usa. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos. Eso es un gozo, ser usado por el Espíritu Santo para ser una bendición para otra persona. Amén. Gloria a Dios. Y lo hermoso aquí que es la profecía de Zacarías hace las tres cosas. La profecía de Zacarías predice el futuro, alaba a Dios y predica el evangelio. Las tres cosas en esta profecía de él. Ahora vamos a seguir Lucas 1:68. 68. Lucas 1:68. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha bendecido y ha redimido
a su pueblo. Bendito el Señor Dios de Israel. Eso es hermoso porque yo siempre me gusta incluir o pensar de los nombres de Dios. Y cuando dice el Señor, es el Dios de pacto eterno. Amén. El Dios de pacto, el fuerte eterno de pacto. El Dios fuerte eterno. El Dios, ¿cómo lo puedo decir en español? El Dios de pacto fuerte y eterno. Amén. Entonces, eso es poderoso. Y después, cuando dice Dios, quiere decir Elohim, que es el eterno creador y el juez supremo. Amén. El eterno creador y el juez supremo es Elohim. Eso es hermoso de Israel. Y dice que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ahora visitado. Cuando leemos la palabra visitado, pensamos es alguien que hace una visita. Está en... Por ejemplo, hay padres que dicen, no me has visitado. Eso quiere decir que estás ocupado haciendo tus cosas, pero cuando tienes tiempo vienes a dar una visita. Amén. Y hay veces que uno piensa es que Dios está lejos, pero en algún día Él decide visitar. Pero esa palabra es algo mucho más. Esa palabra indica visitar, quiere decir cuidar, cercamente observar o estar, to watch closely, vigilar de cerca, observar, atender, estar preocupado por, amén, cuidar. Estar atento, amén, tener atención cerca, muy atento. Esa palabra, como cuando la leemos, uno piensa es que está lejos y un día viene a visitar, pero así no es. Es que está cerca siempre y en su momento toma acción. Amén. En su momento toma acción. Entonces es diferente lo que uno piensa porque Dios no está lejos. Él está cerca. Amén. Él está cerca y aún tenemos este mejor pacto que ahora Él habita en nosotros. Él está con nosotros siempre. Amén. Y Él tiene cuidado por nosotros. ¿No dice la palabra de Dios? Cast all your care upon Him. Pon tus cargas sobre de Él porque Él tiene cuidado para nosotros. Él tiene cuidado para nosotros. Eso es lo que implica. Él siempre está observando, está atento, nos está mirando, tiene sus ojos sobre de nosotros. Aún tiene un nombre, El Roí, que quiere decir Dios me ve. Dios me ve. Él siempre está, diga conmigo, Dios está conmigo y habita en mí. Amén. Dios está conmigo y habita en mí. Vamos a mirar el ejemplo que hay varias veces que la palabra dice que Dios visitó su pueblo. Miren en Éxodo 3:16. Éxodo 3:16. Porque Él dijo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido su pueblo. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y visto lo que se os hace en Egipcio. Amén. Y si brincamos a Éxodo 4:31, de cierto os he visitado y visto lo que se os hace en Egipcio. Éxodo 4, Egipto. Éxodo 4:31. Dice, y el pueblo creyó
Y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aleluya, se inclinaron y adoraron. Vamos a levantar las manos. Amén. Señor, te adoramos. Te adoramos porque sabemos que estás con nosotros, que no estamos solos, que tus ojos están sobre de nosotros, que tú no estás lejos, tú estás cerca. Señor, tú vives y habitas en nosotros y te podemos llamar en cualquier momento. Tú estás ahí. Cualquier momento de día o de noche, tú estás atento, Señor, a nosotros. Y por eso te adoramos, Señor. Confiamos en ti, descansamos en ti, en tu presencia. Agradecemos, Señor, tanto que te tenemos, Señor, en nosotros, habitando, Señor, con nosotros siempre, tus ojos sobre de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Se levantaron, se inclinaron y adoraron. Aleluya. Eso fue el libertador Moisés, que Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Pero ahora, en el tiempo aquí de Zacarías, no era Moisés, era el Hijo de Dios. Era el tiempo que el Hijo de Dios iba a llegar a visitar a su pueblo, como dijo Zacarías. Y es interesante porque Israel este pueblo estaba esperando por 400 años. Estaban debajo del yugo de los romanos. 400 años, y en sus mentes, ellos estaban esperando su libertador, su Mesías, y ellos pensaban que iba a venir para librarlos de Roma, ¿verdad? De este yugo romano, que los impuestos estaban altísimos, y nosotros podemos entender y entender eso, de tener estos impuestos tan altos, y podemos simpatizar con ellos, es palabra, no sé, ¿sí? Ellos estaban esperando y finalmente, ha llegado este momento. Pero algo nos enseña esto tan grande, porque ellos tenían su vista tan corta. Tenían una vista corta. Ellos solo pensaban que su libertador, su Mesías, iba a venir para librarlos de Roma. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. El plan de Dios es eterno. Amén. Para generaciones, de generaciones a generaciones eternos. Y eso nos enseña qué corta vista de verdad nosotros seres humanos podemos tener. Porque como hice el ejemplo, hay veces que uno dice, ay Señor, te necesito, por ejemplo, pagar mi renta este mes, y estamos creyéndole a Dios para pagar mi renta, pero y Dios siempre es fiel y siempre lo hace, siempre provee la necesidad, y uno dice, ay Señor, gracias, y uno piensa que eso solo fue para la renta, para ese mes, pero lo que uno no entiende es que en enseñarnos a creerle a Dios y confiar en Dios y clamar sus promesas y pedirle al Padre en el nombre de Jesús y aprender a vivir por fe. Amén. Que Él está haciendo una obra en nosotros de purificar la fe, que no solo nos afecta para ese mes, la renta de ese mes, afecta a nuestras vidas para la eternidad. Y la fe purificada en nosotros, que Él está obrando profundamente en esta vida, por todo lo que pasamos y aprendemos a creerle a Dios, Él está afectando nuestras generaciones.
Él está afectando a los hijos y los nietos para generaciones, para la eternidad. Él está haciendo esta obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Y uno piensa que es solo para ese momento, pero es la obra de fe para la eternidad. Amén. Y así aprendemos de lo que Él está hablando aquí, lo que Él está profetizando. Para Israel la salvación no era solo para los romanos o para librarlos de los romanos, es para toda su eternidad del pueblo de Israel. Amén. Porque miren en Salmo 138, el plan de Dios era mucho más grande. Él hace mucho más allá de lo que podemos pensar o entender o imaginar. El plan de Dios era grandísimo. Aquí Salmo 130 dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. El plan de Dios, diga conmigo, es eterno. Es eterno, no es solo para ese momento, es para la eternidad. Y lo increíble, este versículo, Lucas 1:68 dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Eso es interesante también, porque en este momento que Él está profetizando, Jesús no había nacido todavía. Todavía le quedaban 6 meses de embarazo a María. Jesús ni había nacido, pero Zacarías profetiza que ha visitado y ha redimido, que ya está hecho, no que algún día va a ser, pero que Él ya lo contaba como un hecho. Ya la redención de Israel completado. Amén. Así era la profecía, porque esta profecía viene del espíritu de fe, ¿verdad? El espíritu de fe cuenta las cosas como de Dios, las promesas de Dios como hechas. Y esta profecía la contó como hecha, aunque Jesús le faltaban 6 meses más para nacer. Y Él todavía tenía que nacer, vivir, morir, ¿verdad? Ser sepultado, resucitar, ascender a la diestra del Padre, y 2000 años más tienen que pasar, o tenían 2000 años de este punto, tenían que pasar hasta la segunda venida de Jesús. Y en la segunda venida los judíos iban a entender, es el Mesías. Iban a ser, y nosotros lo crucificamos. Y en ese punto Dios lo lleva al momento que ellos tienen que entender, lo que hicimos fue tan malo, crucificar a nuestro propio Mesías, que no hay manera que podemos ser salvados en nuestras propias fuerzas. Tenemos que rendirnos a la misericordia y la gracia de Dios y recibir salvación por fe. Amén. Y en ese momento la salvación de Israel va a ser completa. Pero en este momento, cuando Zacarías lo profetizó, en lo natural no había pasado ni cerca. Jesús ni nacido. Amén. Todavía faltaban 2000 años para que se manifestara la redención completa. Pero Él lo cuenta como un hecho. Ha visitado y ha redimido, porque el espíritu de fe lo cuenta como un hecho. Lo que Dios dice, amén, es el Espíritu Santo. Miren 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Y aquí Dios nos está enseñando cómo pensar. Estamos acostumbrados a pensar en lo natural. En lo natural solo pensamos las cosas, solo contamos las cosas reales que vemos y tenemos ahora mismo. Eso lo contamos real. Pero Dios vive en lo sobrenatural. Y Él nos enseña cómo vivir por fe y por el espíritu de fe que cuenta lo que Dios dice como sí y amén
aunque no lo vemos o lo sentimos aquí en lo natural. Y miren cómo dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo que el mismo que espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. El Espíritu Santo es el espíritu de fe. Amén. Él toma la palabra de Dios. La fe viene por y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo, el espíritu de fe. Y dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Se nos hace en lo natural. Es natural pensar que algo solo es real si lo vemos o lo tenemos ahora. Amén. Pero Dios no está limitado por lo natural, porque Dios habita en la eternidad, en el mundo espiritual. Él conoce el fin, lo que va a pasar en el final de los tiempos. Él lo conoce desde los principios de los tiempos, porque Él no es limitado por el tiempo. Él habita en el mundo espiritual. Amén. Y el mundo espiritual es eterno. Es eterno. Y este mundo natural es temporal. Siempre cambia, y Dios creó el mundo natural adentro de la eternidad. Amén. Eso quiere decir lo eterno, lo espiritual es eterno y es más alto, es más grande, es más poderoso, es más aún real que lo natural. Es más poderoso que lo natural, porque lo espiritual, el mundo espiritual siempre ha existido y el mundo natural fue creado, pero lo espiritual siempre ha existido. Y si Dios dice que ya está hecho en lo espiritual, entonces nosotros podemos decir con fe que ya está hecho. Amén. Si Dios dice que ya está hecho, de nosotros podemos decir que ya está hecho, aunque no lo veamos o lo sintamos. Amén. Si Dios dice que ya es en el mundo espiritual, si ya es real en el mundo espiritual, quiere decir que es real. Y esa es la razón que si Dios dice por las llagas de Cristo sanos somos, nosotros podemos decir en fe que por las llagas de Cristo soy sano, aunque todavía hay síntomas, todavía no tengo la manifestación, pero Dios dice que ya es. Amén. Si Dios dice, Dios suplirá todas tus necesidades, ¿qué podemos decir? Ya todo está suplido. Amén. Aunque a lo mejor no lo tenemos en las manitas todavía, pero Dios dice que ya es, porque es real en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más poderoso y más real. Él nos está tratando de enseñar cómo por fe sacar lo que ya es sí y amén en el mundo espiritual y traerlo a lo natural. Por fe, digan conmigo, por fe. Sacarlo, recibirlo, apropiarlo. Lo que ya está en lo espiritual ya es un hecho, ya es sí y amén. Y sacarlo para que se manifieste en nuestras vidas. Esa es la lección. Amén. Diga, enséñame, Espíritu Santo. Amén. Pero es así, ya sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hicimos con la salvación. La salvación ya es un hecho. Jesús ya murió y resucitó y ya su sangre fue derramada. Y si uno cree, uno ya es salvo, ¿verdad? Y nosotros creímos, ¿verdad que sí? Nosotros creímos en la sangre de Jesús y recibimos la salvación, ¿verdad que sí? Por fe la recibimos. Ahora somos salvos
Right? Diga conmigo, soy salvo, tengo la salvación, amén. Pero no nos vemos salvados, no nos vemos diferente que cualquier persona en este mundo que no está salvo. A lo mejor sí porque somos diferentes, pero estamos aquí todavía en esta tierra, la salvación todavía no se ha manifestado. Pero un día en el rapto de la iglesia, nosotros subimos. Amén. Nosotros subimos y no bajamos, subimos. Y vamos a tener un cuerpo glorificado. Ese es el día que se manifiesta la salvación. Amén. Ese va a ser el día. Y así es igual con todo lo que recibimos de Dios. Como recibimos la salvación por fe, recibimos la sanidad por fe. Amén. Aunque a lo mejor no se ha manifestado todavía, pero podemos decir, yo soy sano. Y en un día, esa sanidad se va a manifestar. Puede ser instante, puede ser un proceso, puede ser de muchas maneras, pero diga conmigo, un día se va a manifestar. Diga porque ya la tengo. Ya la tengo en el nombre de Jesús. Y no tuvimos que luchar y decir, ay, la salvación la quiero, no la necesito, es mía, es mía, es mía. No, simplemente la recibimos. Así es con todas las promesas de Dios. No hay que luchar y tratar de hacer lo que se manifieste. Simplemente que recibir por fe. Darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Contarlo hecho. Diga conmigo, la fe lo cuenta por hecho. Lo cuenta por hecho. Así mismo como dijo Zacarías, Israel que ha visitado. El Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido su pueblo. Ya es un hecho. Amén. Es un hecho en el nombre de Jesús. Y en un día, ese día que Israel verá su Mesías, se va a manifestar su redención completa en ese día. Amén. Miren en Isaías 45, 17. Digan conmigo, siempre hay un día. Siempre hay un día de la manifestación. Siempre, 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 porque es una ley. Siempre se manifiesta. Las promesas de Dios nunca regresan vacías. Nunca regresan vacías. Dice aquí Isaías, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por toda la eternidad. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno recibe sus promesas por fe, nunca somos avergonzados. Amén. Nunca somos avergonzados. Gloria a Dios. Amén. Miren también Romanos 11, 26. Romanos 11, 26. Dice, y luego todo Israel, digan conmigo, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. Que apartará de Jacob la impiedad. Ese era el plan de Dios. Y los judíos solo pensaban que era para librarlos de los romanos. Eso es casi para reírse. No era algo tan pequeño. Era mucho más grande de eso. Era apartarlos a Jacob toda su impiedad, toda su incredulidad, toda su idolatría, toda su rebeldía, limpiarlo por la sangre de Cristo, redimirlos para que puedan entrar en ese pacto que Dios tiene para nosotros o para ellos. Pero lo hermoso es que Dios lo tiene ya para nosotros. Amén. Nosotros entramos primero y realmente ellos pudieran entrar en cualquier momento que ellos decidieran creer que Jesús es su Mesías. Y muchos han creído, pero en ese día el pueblo de Israel entero que queda va a creer en su Mesías, en el nombre de Jesús. Nosotros
como ellos, aprendiendo ahora cómo redimirlo, cómo sacarlo de lo espiritual a lo natural. Y esa es la historia que Dios me está mostrando bastante. Es el primer milagro de Jesús, ¿verdad? Cuando Él cambia el agua al vino. Y si uno se recuerda de esa historia, Dios dice, llena las vasijas de agua. Y ellos lo llenaron de agua. Todo se veía igual, solo las vasijas llenas de agua. Pero ¿qué dijo Jesús? Ok, sácalo y llévalo al gobernador. Y eso me impresiona. Si no lo hubiesen sacado, nunca hubiesen probado del milagro. El mejor vino. Amén. Ahí hubiese estado, pero nunca lo hubiesen probado. Y así somos nosotros. Las promesas de Jesús son sí y amén. Son un hecho, están completas. Jesús dijo que it is finished. Consumado es. Terminado, hecho, completo. Sí y amén. ¿Qué nos queda a nosotros? Aprender a sacar. Contarlo como hecho y aprender a sacarlo para poder probar el mejor vino, la sanidad, la provisión de Dios, la bendición de Dios. Amén. La presencia, el poder, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, los dones del Espíritu Santo, el fruto. Amén. Que Él promete para nuestras vidas. Solo es aprender a sacar esas promesas de lo espiritual, el mundo espiritual, que es más real. Amén. Si es hecho en el mundo espiritual, lo podemos contar como hecho en lo natural. Aunque si no vemos la manifestación, pararnos en fe hasta que veamos la manifestación. Amén. Amén. La buena batalla de fe. Seguir hasta creyéndole a Dios, creyendo y declarando hasta que veamos la manifestación. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pies. Amén. Aleluya, porque el Espíritu Santo, diga conmigo, estoy en la escuela del Espíritu Santo. Él me está enseñando cómo sacar las promesas de Dios a verlas manifestadas en nuestras vidas. Señor, por fe, en el nombre de Jesús, diga conmigo, yo estoy aprendiendo a caminar por fe, a vivir por fe. En el nombre de Jesús, Señor, diga conmigo, soy fuerte en fe, dándole gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Diga conmigo, yo venzo por fe, venzo este mundo. Diga, esta es la victoria que vence este mundo. Es la fe de Dios. En el nombre de Jesús, diga, yo tengo el mismo espíritu de fe. Yo creo en mi corazón y declaro con mi boca en el nombre de Jesús. Yo me pongo de acuerdo con Dios. Dios dice que sus promesas son sí y son amén. Son un hecho. Diga, lo cuento por hecho en el nombre de Jesús. Es verdad, es real. Aunque no lo vea, yo vivo por fe y no por vista. Diga, el Espíritu Santo me está enseñando a sacarlo del mundo espiritual y traerlo a manifestación al mundo natural. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias que tu palabra es vida, tu palabra es real, tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra, Señor, estamos aprendiendo, recibiendo revelación y entendimiento. Señor, gracias, que es sencillo. Vivir por fe es simplemente creerte, Señor. Es decidir creerte. Es decidir creer tu palabra. Es caminar por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo, cada día nos enseñas a meditar en la palabra día y noche.
Cada día nos enseñas a caminar por fe, a descansar en tus promesas. Cada día nos enseñas a recibir. No es difícil, es fácil, Señor, descansar en ti. Señor, tu yugo es fácil. Señor, ya tenemos el espíritu de fe, ya hemos recibido el milagro más grande, es la salvación. Ayúdanos a practicar, vivir por fe y recibir todo lo demás en la misma manera que hemos recibido la salvación. En el nombre de Jesús, gracias que vivimos en victoria. Diga conmigo, yo vivo en victoria. Diga, soy más que vencedor. La palabra en el nombre de Jesús se cumple en mi vida, en la vida de mis hijos, en mis generaciones. Dios está purificando la fe de Dios en mí como oro. Me está obrando sobrenaturalmente en mi vida, está abriendo mis ojos. Yo veo el reino de Dios. Estoy aprendiendo cómo pensar, cómo Dios piensa y vivir, como Dios vive, la vida eterna de Dios, la vida en abundancia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias. Aquí en tu presencia, tu Espíritu Santo hace algo sobrenatural. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos a ti toda la gloria, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Aleluya. Aleluya, dígalo conmigo una vez más. Yo vivo por fe, yo camino por fe, yo soy fuerte en fe, dándole gloria a Dios. Aleluya, que Dios los bendiga, los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Dios le dé su gracia, que Dios le dé su paz. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso más para la gloria para el Señor. Amén.